¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Noticias. Política. Continúa la interna de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich volvió a criticar a Larreta. La precandidata presidencial afirmó que actualmente el centro de la ciudad de Buenos Aires está muerto porque su rival, el jefe de gobierno porteño, no actúa contra las protestas y cortes de calles. Bullrich lo dijo al referirse nuevamente a las protestas callejeras durante una recorrida por la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora. En ese marco, la líder de los halcones del PRO afirmó que lamentablemente durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad entre 2015 y 2019 nunca tuvo a cargo la ciudad de Buenos Aires. Sociedad. Reabre el paso internacional Cristo Redentor tras el temporal que dañó la ruta del lado chileno. Será solo para el flujo vehicular de camiones, buses y autos desde Chile hacia Argentina y el fin de semana en sentido inverso, solo para camiones. En tanto, el lunes próximo se prevé abrir el tránsito a todo tipo de vehículos desde Chile hacia Argentina y lo propio el martes 11 en sentido inverso. Internacional. Estados Unidos volvió a reclamar elecciones libres en Venezuela y objetó las inhabilitaciones de opositores. El secretario de Estado afirmó que hay pasos que Venezuela puede tomar para demostrar que busca el camino hacia elecciones libres, pero la inhabilitación de precandidatos como María Corina Machado envía el mensaje opuesto. El gobierno estadounidense se mostró dispuesto a flexibilizar las sanciones financieras si hay avances en acuerdos entre Maduro y la oposición para las elecciones del próximo año. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Intendente Lucas Gui. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Lo incomprendido, lo naturalizado, la psicología y la literatura puestas en diálogo.
Vivir Dementes. Pequeñas lecturas de la realidad. La psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir Dementes. Los jueves a las 7 de la tarde. En Capó. Buenas tardes a todos y a todas. Ciudad de la Furia y Jungla de Cemento, un poroto con esto del paro de colectivos, déjenme decirles. Casi 40 minutos esperando el colectivo, nunca llegó, pero acá estamos haciendo Vivir Dementes. Del otro lado, las manos mágicas de Noelia Goldberg en la operación. Y estoy solita porque así como a mí se me complicó, a Rodo, mi compañero, también se le complicó. Así que Noé me va diciendo por mensajitos que todo va saliendo bien. Y la voy a extraño ver a alguien del otro lado, extraño todo. Pero lo que no extraño, en lo más mínimo, es el hecho de la pandemia, porque esto, cuando me estaba preparando para el programa de hoy, me sentí como volver a la pandemia, volver a cursar con una camarita, volver a hacer cosas típicas de la pandemia. Pero me estoy yendo por las ramas nuevamente, volvemos al programa. Las redes, vivir.dementes en Instagram, y también en Twitter, en vivir_dementes. En todas las redes de Radio Caput pueden ver la transmisión en vivo, escuchar nuevamente el programa, porque quedan grabados, eso es lo bueno que tenemos en Radio Caput. Y si todavía no recibís Infosiberia, seguramente es porque no te suscribiste al primer noticiero que recibís por WhatsApp todas las mañanas. Y el número de teléfono te lo voy a dar en un segundito porque lo estoy buscando. Esto de tener que hacer todo a distancia es más difícil, pero Infosiberia tiene la posibilidad de que os mandes un mensaje al 11 32 05 88 13. Toda la información todas las mañanas. Dentro de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que estuvimos hablando de estereotipos, estuvimos hablando también un poco del poder. Y de todo eso vamos a hablar, sobre todo porque se sigue replicando algo que creímos que estaba olvidado, pero que la lógica del terror sigue vigente, sobre todo en Jujuy. Digo, ya los medios casi no hablan y Jujuy la situación no mejoró, no cambió. El otro día justamente hablábamos con unos compañeros de que sigue habiendo personas detenidas, sigue habiendo represión. Y Gerardo Morales, no nos olvidemos, está candidateado como precandidato para vicepresidente con Larreta, quien, no menos importante, el 17 de este mes, habilita a que se usen las taser. De todo eso y de un par de cositas más vamos a estar hablando. Tengo una lectura, que es un libro que yo usé para mi tesis. La lectura de hoy, mira, te digo el nombre, que se llama Consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado. Osvaldo Delgado es el compilador y escriben, Osvaldo Delgado, Ana María Cariaga, Juan Dobón, Pablo Friedman, Alicia Loguide, entre otros. Un librazo que me costó un montón conseguir, pero te voy a leer un fragmento porque si a mí me gustó, espero que después de lo que hablemos hoy tengas ganas de ir a comprarlo también. Pero para empezar vamos a escuchar uno de los temas porque Rodo no vino, pero sí nos puso la música. Vamos a escuchar Héroes del Silencio, de Deshacer el Mundo. Empezar porque sí y acabar no sé cuándo. El azul me da cielo y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces que siento como mías y se entierran en mi cuerpo con rumor de mar gruesa.
que no mires atrás, porque el cielo no es tuyo y hay que empezar despacio a deshacer el mundo. El aliento de la tierra y su calma más serena y la sombra de la tarde que es una mano que tiembla. La música me abre secretos que ahora están dentro de mí. Al final, después de todo, no somos tan distintos. Un oasis en desierto, donde queda la paciencia. Te he dicho que no mires atrás, porque el cielo no es tuyo y hay que empezar despacio a deshacer el mundo. Ponme fuera del alcance del boceto universal. Nos veremos en el exilio o en una celda. Ponme fuera del reposo en mi historia personal. Soy una ave rapaz y las mis Volvimos. Un temón nos había preparado Rodo. Rodo nos está preparando y nos manda mensajitos, dice que vamos saliendo muy bien, Noé, así que estamos haciendo un gran trabajo vos y yo. Como siempre las mujeres terminamos llevando todo adelante. Él dice que se está escuchando muy bien, así que vamos a creer en su palabra. Dije lo de la reta, las taser, y hablé un poco de Jujuy porque una de las cosas que pensaba para el programa de hoy era empezar a hablar sobre esta idea de la lógica del terror, porque lo que terminó pasando en Jujuy y lo que apunta es a que si uno se manifiesta, si uno dice que no está de acuerdo con algo, empieza de alguna manera a existir ese miedo a que vengan las fuerzas de seguridad que nos tenían que proteger, a de alguna manera, justamente a reprimir, claramente,
Pero además también empieza a existir esto de si lo hago me va a pasar algo. No nos olvidemos que hace muy poco en nuestra historia, estoy hablando del gobierno de Mauricio Macri, también sucedió en en las manifestaciones que había infiltrados, que había detenidos. Me acuerdo cuando empezó a pasar todo lo de Jujuy, un video que circuló en las redes de un chico que le preguntaba a una periodista ¿cuál es tu nombre? Y él decía, yo no hice nada, creo que es más, creo que estaba de vacaciones, y tenía que decir su nombre. También Leda nos está diciendo que nos hace el aguante, un beso grande a Leda. Pero bueno, estaba escuchando ese video y me acuerdo que sentí el miedo de algo que yo no viví, porque yo no estuve en la dictadura, pero el miedo de decir tu nombre, de saber, de que la gente sepa quién era que se estaban llevando. Lo hablé con personas que sí habían estado en la dictadura y ese video les removía un montón de cosas, y a esa lógica quiero apuntar. Cuando algo que debería ser nuestra protección, como las fuerzas de seguridad, termina siendo algo siniestro. En un texto justamente llamado Lo Siniestro de Sigmund Freud plantean esto. Plantean como algo que tiene que ser lindo o que nos tiene que cuidar o que nos tiene que dar seguridad, se termina volviendo oscuro, extraño y siniestro. Esa misma lógica es la que se aplicó en el último golpe de Estado cívico eclesiástico militar en nuestra historia. Ese mismo mecanismo es el que usaban las Fuerzas Armadas de Seguridad para mantener ese control social, y hago muchas comillas para quienes no nos están viendo. Era terrible que algo tan cotidiano como por ahí salir de tu casa, no podías hacerlo sin saber qué iba a suceder. Y eso es lo que terminaba generando un montón de inseguridades, de incertidumbre, de miedo, de un montón de sensaciones que nos paralizaban. Y el miedo te puede paralizar porque es una emoción, digamos, primaria, o te puede hacer huir. Pero justamente la maquinaria y todo el plan sistemático que hubo en la dictadura terminaba paralizando a los sujetos. Eso mismo, cuando pasó lo que pasó en Jujuy hace un par de semanas, fue volver a ver eso replicado en una provincia, y ese mismo responsable se está presentando como precandidato en las PASO para vicepresidente. Me parece que no quise dejar pasar esto porque era gravísimo. El mismo Gerardo Morales, se me mezcló la lengua. El mismo Gerardo Morales tiene como presa política a Milagro Sala hace 2.728 días. No puedo ni pensar en la cantidad de días. Presa política de un gobierno está bien, fue elegido, pero que tiene unas políticas bastante derechistas. Y ahora los titulares, los pocos titulares que siguen existiendo con el tema de Jujuy, es que la culpa es del gobierno nacional. Yo no entiendo cómo logran tergiversar a ese nivel la información. Y después dicen que, bueno, que recapituló y decidió volver atrás dos artículos de la nueva Constitución de Jujuy. Dos artículos que eran prácticamente inconstitucionales, dos artículos que limitaban a los pueblos originarios, limitaban las protestas. Y si no me equivoco, hace poco Patricia Bullrich salió a decir algo muy parecido de sus proyectos para evitar el tema de las protestas. Es más, a los docentes se les va a pagar un bono de 60.000 pesos, siempre y cuando no se hayan adherido a ningún paro. O sea, con el mismo descuento que le hacen a los docentes, les van a pagar un plus a quienes fueron funcionales a todas estas cosas. Parece que esta misma lógica está bueno empezar a verla, porque si estas personas que están actualmente ejerciendo cargos públicos, como sea el jefe de gobierno, o sea Gerardo Morales en Jujuy, son personas que si llegan a ser los representantes de la Argentina, tienen esta lógica, y esto que están mostrando no deja de ser parte de una forma de vida, de una elección, de una forma de ellos van a hacer todo esto y peor. No nos olvidemos que incluso lo dijeron, vamos a hacer lo mismo pero más rápido, lo dijo el expresidente en una de esas entrevistas.
no tienen impunidad ya para decirlo. Aceptaron el uso de las taser, insisto en esto, vi videos de mismos oficiales probándolo entre ellos y se demostró que puede dejar entumecido el cuerpo hasta media hora. Es gravísimo en ese sentido pensar que estas personas pueden de alguna manera llegar a ser las máximas autoridades de un país. Todo esto simplemente lo traía porque no habíamos tenido posibilidad de hablarlo y me parece en pos de que arrancan las campañas políticas, en pos de que muchos medios van a empezar a decir, ay, sí, esto no. Me parece que lo más importante es que no nos olvidemos de nuestra historia, de qué pasó, de dónde estamos, de dónde venimos, y toda esa información nos va a decir hacia dónde vamos a poner nuestro voto, hacia qué lugar. Las próximas elecciones, las PASO son ahora en agosto, a la vuelta de la esquina. No me acuerdo exactamente la fecha, pero en breve tenemos las elecciones. Y me fui de tema, pero empecé hablando y me poseyó algo y no me pude volver a conectar. Pero no quiero hacer un programa netamente de cosas negativas, así que vamos a seguir hablando un poco también de estos estereotipos, porque no deja de estar por fuera de lo que estamos hablando. El estereotipo también tiene que ver con costumbres, habíamos dicho. El estereotipo habíamos dicho que tiene que ver con cualidades que tiene que responder uno, porque son los mandatos. Esos estereotipos, de alguna manera, nos muestran quiénes son los que los están llevando a cabo. Y pienso en esto porque Larreta, además de hacer los comentarios que dije sobre los docentes de la TASER, también en una entrevista así, muy jocoso, dijo que no hay que no hay que seguir profundizando la grieta, no hay que seguir por este camino que no funciona y que hay que volver a la Argentina de 1945. Literalmente dijo eso. Por un lado lo pienso y digo, me gustaría volver o poder presenciar, en este caso, un 17 de octubre de 1945, pero él estaba hablando porque quiere volver a esa idea de mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor era una expresión que se usaba cuando era difícil alcanzar los estudios universitarios, era difícil alcanzar la posibilidad de crecer en cuanto a los proyectos. Cuando uno decía mi hijo el doctor, era un sinónimo de decir, wow, hasta dónde pueden llegar lo que se logra, pero no estaba bueno, no era algo lindo pensarlo, porque era muy exclusiva la educación en 1945 hasta que la universidad fue pública, hasta que todos pudieron ir, hasta que se llenó de obreros la universidad y ahí fue donde realmente hubo una explosión de conocimiento. Pero para Larreta hay que volver a esa frase que mostraba elitismo, por decirlo de alguna manera. Tenemos un mensaje también de María que dice, esto que pasa en Jujuy es una prueba para ver hasta dónde el pueblo soporta. Es verdad, lo que está haciendo Gerardo Morales en Jujuy es de alguna manera una especie de prueba. Y no es muy lejos de lo que ha hecho el PRO o Juntos por el Cambio en el 2016 cuando tiraban una noticia y trataban de ver hasta dónde el pueblo lo podía soportar o si no te tiraban 50 para que pase la menos mala. Todas esas cosas son estrategias políticas que iban usando y que siguen usando y que no es que nosotros no seamos capaces de verlas. El problema es que hay tantas cosas que tenemos que contrarrestar que no podemos contrarrestar a todas. Entonces, ¿qué hacen? Nos bombardean de un montón de cosas juntas. Nos bombardean con información, no solo con información interesante y con información enriquecedora, sino incluso con información banal, como por ejemplo, veía en las redes una foto de Susana Jiménez diciendo que dejó de comprar vidas en el Candy Crush para no pagar el 70% de impuestos. Y te tiran esa información y te quedas como, perdón, no está pasando nada más importante en el mundo como para que esta sea la información. No hay nada más importante que
que Susana Jiménez no pueda comprar bebidas en el Candy Crush porque si no tiene que pagar el impuesto, porque como es el juego en dólares. Esta es una de las formas que los medios masivos de comunicación usan para tapar las informaciones reales, porque de alguna manera, mientras más estímulos tengamos, menos nos podemos dar cuenta de lo que nos va pasando. Y yo iba a hablar de otra cosa, y como suele pasarme, empecé a hablar y me fui por las ramas. Pero la realidad es que son cosas que nos van pasando mientras estamos atravesando el día a día, y eso es lo que intentaba de alguna manera dejar. Y es muy difícil, como dije antes, responder a todos esos ataques. No quiero irme más por las ramas. Supongo que Lea me dice que le duelen los oídos. Quiero creer que es por el comentario de Susana Jiménez y no por mi voz, pero vamos a escuchar Corazón de Mimbre de Marea, una banda que a mí me gusta mucho. Vamos, Noé. Quieto parado, no te arrimes, ya son demasiados abriles para tu amanecer desbocado, mejor que me olvides. Yo me quedo aquí a tender mi pena al sol, en la cuerda de tender desolación. Luego empezaré a coser, te quiero en un papel y a barrer el querer con los pelos de un pincel. Y en cuanto acabó de zurcir las heridas de las noches mal dormidas, llegué yo y le llené de flores el jardín para los dos, sin espinas de colores que se rieguen cuando llore y cuando no. Las sulfatamos con nuestro sudor. Y me confesó: cuando quieras arrancamos, que la línea de la mano lo leyó, que se acabó el que le quemara el sol, pero se asustó. Como te retumba el pecho, tranqui, solo en mi maltrecho corazón, que se encabrita cuando oye tu voz es muy cabrón. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas el revente de la luna, le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear y aún no se ha dormido. Y me enamoró, ya ves, aunque era una dama y yo seguía siendo nada, no importó. Éramos parte del mismo colchón hasta que juró: nos queremos más que nadie para que no corra ni el aire entre tú y yo. Sentí que me iba faltando el calor y digo yo: ¿qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas el revente de la luna, le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear y aún no se ha dormido. Y le hizo un trato al colchón, con su espuma se forró el corazón. Anoche era de piedra y al alba era de mimbre, que se dobla antes que partirse, que se dobla antes que partirse, que partirse, que partirse.
entrando con lo puesto por la puerta del balcón. El pelo al viento diciéndome adiós porque decidió que ya estaba hasta las tetas de poetas de bragueta y revolcón, de trovadores de contenedor. ¿Qué coño le pasará? Que ya no sale a volar. Tal vez le mojó las plumas el relente de la luna. Le volvió loca el sonido de las gotas de rocío cuando empieza a clarear. Y aún no se dormía y le hizo un trato al colchón. Con su espuma se forró el corazón. Anoche era de piedra y al alba era de mimbre. Que se dobla antes que partirse, que se dobla antes que partirse, que partirse, que partirse. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Muy bien, volvimos. Me gustó el aire de Noé, me causó gracia, me desconcentré. No se notó que hubo un pequeño spoiler de los temas. Nadie sabe qué viene después, qué es lo que viene después. Y mientras estaba escuchando el tema de Marea, que insisto, es una banda que yo no conocía, la conocí hace un par de años y desde que la escuché me terminé enamorando de esa banda, me encanta y ojalá, espero que en algún momento vengan de nuevo a la Argentina, tengo ganas de escucharlos en vivo. Pero estaba pensando en esto que estuve hablando sobre Jujuy, sobre lo siniestro, sobre eso extraño que se vuelve, sobre eso cotidiano, perdón, mejor dicho, que se vuelve extraño. Y me acordaba también, por ejemplo, de el libro de 1984 de Orwell, donde alguien que te estaba protegiendo, ese gran hermano que te protegía, de alguna manera terminaba adulterando la realidad porque te estaba observando todo el tiempo y si vos salías un poquito de lo que se esperaba que hagas, tenías consecuencias. Digo, quienes leyeron el libro y quienes no, se los recomendamos absolutamente desde Vivir de Mentes, hace todo un relato de una sociedad futurista, de alguna manera, y contaba justamente esto, como las televisiones te escuchaban, como los teléfonos te escuchaban, vos no podías decir o estar en contra del gran hermano porque era un peligro,
te terminan castigando. Y dentro de ese libro hay una frase que, obviamente ahora no me la voy a acordar, pero decía algo así como: quien controla el presente modifica el pasado. Si Rodo está escuchando me lo va a poder decir. La frase típica de 1984, pero mostraba justamente cómo la historia se puede ir cambiando. La historia se puede ir maleando según uno quiere, según a uno le convenga. ¿Y por qué terminan haciendo eso? ¿Por qué terminan buscando romper con la historia? Porque la única forma de que se pueda controlar a la gente, se pueda tener ese control social, es mantenerlos ignorantes, es mantenerlos de alguna manera embobados. Digo, si pensamos en la actualidad, la tecnología hoy en día nos está como llevando cada vez más a pensar menos, a tener menos información, y ahí tenemos la frase que les decía del libro, que dice: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, ignorancia es fuerza, quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado, el gran hermano te vigila, proles y los animales están libres. Ese es uno de los fragmentos de 1984 que justamente habla de esto, ¿no? De quienes están controlando de alguna manera nuestro presente, también controlan nuestro pasado, porque la historia iba cambiando según el momento actual que estaban viviendo, y quien estaba controlando el pasado también a su vez controlaba el futuro porque sabía hacia dónde ir. Y de todo eso habla este libro, que no me deja otra cosa que pensar, que es también en Foucault, cuando hablábamos del panóptico, de esa forma que tenían las cárceles, y de Foucault cuando habla de el control y de vigilar y castigar a la sociedad. ¿Y por qué se vuelve así? Insisto, ¿por qué se tiene que vigilar a la sociedad? Porque es la única forma de controlar esa historia, de controlar qué se sabe, de controlar qué se dice. No me acuerdo si en aquel momento lo hablamos, pero el panóptico es una estructura, una torre central, como las cárceles, que tiene mayormente en las cárceles estaba esto, y después se replica en muchos colegios, se replica también en muchos hospitales. Es una torre central espejada en la parte superior, que no se puede ver qué hay dentro, y ahí supuestamente estaban quienes, en las cárceles en este caso, mantenían el control, los carceleros, los guardacárceles. Y ellos supuestamente estaban todo el tiempo vigilándote, y te estaban vigilando, y si vos hacías algo malo, bajaban y te daban una represalia. A tal punto incluso que a veces no habían hecho nada malo los presos, y bajaban las personas y les daban una represalia, con tal de hacerles creer a los demás que veían todo, y quien era víctima de esa agresión empezaba a decir: ¿qué hice? Quizás me equivoqué en algo. Empezaban a dudar de su propia conducta porque les estaban controlando su presente con ese, podríamos decir de alguna manera, reflejo, que terminaban condicionándolo. O sea, ellos generaban que uno empiece a dudar de las conductas que hacía en el día a día. No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Perdí mi cupo para gas Me fui. nervioso. Avísame, no sé si ya volví. Estoy acá, ahí estamos. Volvimos. No me acuerdo dónde me quedé, pero creo que me quedé en la idea de 1984 y de el panóptico. Esto es la señal de internet que a veces me falla. Me había quedado en esta idea, ¿no? De que el panóptico de Foucault, que estaba hablando recién de las cárceles, de alguna manera también replica 1984. O sea, también se replica en 1984, porque ese gran hermano nos estaba mirando todo el tiempo. Bueno, en la cárcel pasa exactamente lo mismo. Nada, no quería dejar de traer esa comparación, que era algo que teníamos pendiente con Rodo, que habíamos dicho de hablarlo y que lo vamos a seguir profundizando, porque es un tema que tenemos para cortar tela a lo diestra y siniestra. Pero bueno, todo esto se desprende también de que ese gran poder nos autodisciplina, y ese autodisciplinamiento
lo que hace es que nosotros empecemos a trabajar nuestras actitudes con que nos están observando todo el tiempo. De ahí se desprende esta idea de estereotipo, el estereotipo, esto que estas creencias que teníamos y que todo el tiempo tenemos que replicarlas y no las podemos romper. Y en realidad justamente los estereotipos deberían poder romperse, porque si no, terminaríamos replicando cosas que quizás quedaron obsoletas. Dentro de algunas de las tantas cosas que estuvimos hablando, cosas que nos quedaron obsoletas las podemos pensar como la cuestión con la figura de la mujer y del hombre, de los vínculos, la mujer como la esposa ideal, que habíamos leído aquel manual nefasto sobre la mujer ideal, mujer que supuestamente tenía que hacer todo, tenía que tener la casa limpia, tenía que cuidar a los chicos, tenía que preparar la comida, tenía que lucir hermosa, tenía que estar siempre disponible para él, no podía pensar, no podía hacer nada. Y también hablamos de romper el estereotipo en cuanto a las adopciones. Romper el estereotipo en cuanto a las adopciones, porque si uno piensa en el deseo de ser padre o madre solamente como algo a alcanzar, como ese lugar supuesto de felicidad y no desde algo que se incorpora a una felicidad existente, terminan los niños sufriendo esas consecuencias porque son un desplazamiento del deseo de esos padres. Bueno, ese también es un estereotipo a romper. Y me voy por las ramas como me suele pasar, pero vamos entonces a escuchar el siguiente tema, que es Sentimiento Fatal de los Violadores. Vamos a ver.
favor, dame otra oportunidad. Solo te pido una noche más. Intente vivir tal cual como soy. Porque tan difícil me resultó. Algo más, algo más, algo más. ¿Qué ilusiones yo te voy a dar? Algo más, algo más, algo más. Algo más. Éxtasis, lujuria y placer llevo marcados en mi piel. Éxtasis, lujuria y placer. Llevo marcados en mi piel. Muy bien, llegamos al final. No puedo creer lo rápido que se me ha pasado el programa. Sinceramente, vi recién la hora y fue como, ¡apa! Se nos fue el programa y hablé un montón. Y lo bueno es que la gente del otro lado nos estuvo acompañando, me estuvo acompañando Noelia. Me quedan unos minutitos para hablar un poquito más de, bueno, de esto que estábamos hablando al final, justo cuando se nos cortó, de los estereotipos, del panóptico, de Foucault. Pero no quiero dejar de mencionar todos los estereotipos que fuimos rompiendo a lo largo de los programas de Vivir Dementes. Fuimos hablando, insisto, de adopciones, hablamos también de la mujer, de ese manual nefasto, como dije antes, del otro tema musical, ese manual que prometimos escribir el manual del vínculo sano desde Dementes, y lo vamos a hacer, de hecho está en producción, podría decirse. Y en ese vínculo sano también hablamos un poco de aquella vez que hicimos esta recapitulación sobre cómo tener justamente un vínculo sano, cómo construirlo, y hablamos de que la base de cualquier vínculo sano y algo que rompe con cualquier estereotipo es la comunicación. Si uno habla, si uno está para la otra persona, está para respetarle el espacio, está para acompañarlo, eso es lo que va fortaleciendo el vínculo. Entonces, eso rompe también con esta idea del amor romántico que vemos en todos lados, del hombre que está todo el tiempo atrás de la mujer, o la mujer que está persiguiéndolo y mirándole las redes y revisando a quién le pone me gusta, a quién sigue, a quién no sigue, de quién es amigo, de quién no. Bueno, esas ideas que nos ponen todas las series, que nos pone las novelas, las series, las películas de esas mujeres que están pendientes de su pareja todo el tiempo, que solo viven por su pareja. Toda esa idea de ese amor romántico casi bordeando cierta privacidad de los espacios individuales, se empieza a romper. Ese es un estereotipo que también se puede romper. Me estoy yendo de tema porque, y lo dije muchas veces, porque hablar sola me genera esto de irme de tema. Pero pegadito a nosotros va a estar Pablo y Anita haciendo Tu Cuerpo Lo Sabe, que mi idea era hoy que pudiéramos hacer un pase, pero se nos complicó con el tema del subte, con el tema del paro. Sí puedo informarles que aparentemente los subtes mañana van a andar, así que tenemos información de último momento. Y quisiera leer, como había dicho, este texto que era Consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado. Voy a leer un pequeño apartado. Yo este texto lo leí cuando estaba haciendo mi tesis, porque, bueno, justamente hice una tesis sobre lo que era el terrorismo de Estado y la consecuencia en los familiares que no podían hacer ese duelo, que un poco hablamos cuando hablamos en marzo sobre la memoria, la verdad y la justicia. Y si nos ponemos a pensar todo lo que hablé en el programa de hoy, todo eso todavía sigue vigente, y ahora es por qué no nos podemos dar cuenta, por qué intentan de alguna manera que de eso nos olvidemos, qué es lo que buscan cuando dicen que ya no hay que hablar de la historia. Larreta, Mauricio Macri, Bullrich, todos en algún momento han dicho que, además de decir que no fueron 30.000 personas, las de 30.000 detenidos desaparecidos, diciendo que no hay que seguir hablando de eso. El curro de los derechos humanos también han llegado a decir barbaridades de ese estilo, que lo único que terminan haciendo es que las personas olviden su pasado y de alguna manera puedan malear esa historia, ¿no? Esto que estuvimos hablando también de 1984 y esa frase de quien controla el presente controla el pasado,
y pueden malear esa historia, pueden decir eso no es así. Y la verdad es que eso nos pasó, nos está pasando de alguna manera en Jujuy, y no solo pasó acá, también pasó en Alemania. De hecho, el fragmento que tengo hace referencia a una entrevista de Primo Levi, que justamente habla de esto, de qué pasaba o cómo los medios también colaboraron en que eso no se sepa. Les voy a leer entonces este fragmento, no leo tan bien como Rodo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Efectivamente, el escritor y periodista secuestrado y desaparecido, Orlando Conti, afirmaba ya en enero de 1976 que, en cuanto a la situación aquí, las cosas marchan de mal a peor. Se espera un golpe sangriento para marzo. Inclusive, los servicios de inteligencia calculan una cuota de 30.000 muertos. Esta es una carta que el escritor argentino Orlando Conti le escribe a su amigo, el escritor cubano Roberto Fernández, director de la Casa de las Américas, fechada el 2 de enero de 1976. Conti permanece detenido y desaparecido desde el 5 de mayo de 1976. Ahora bien, mientras la represión iba desplegándose y el país sembrándose en campos de concentración, el dispositivo comunicacional iba demoliendo su eficacia, en el sentido en que la población adormecida frente al discurso hegemónico y la complicidad de los medios de comunicación, que habría de ser uno de los sectores empresarios más favorecidos en el acelerado proceso de desconcentración de la riqueza, que se consolidaría poco después. En su observación a la sociedad alemana nazi, frente al exterminio masivo de la población, Primo Levi explica el perfil y los mecanismos de negociación que muestra lo que dicha sociedad no quería y no podía ver. Plantea que los medios proclamaban una sola verdad. En un Estado autoritario se considera lícito alterar la verdad, reescribir la historia, distorsionar las noticias, suprimir la verdad, agregar las falsas. La propaganda sustituye la información. No obstante, agrega que esconder el pueblo alemán la existencia del enorme aparato de los campos de concentración no era posible. Se trataba de crear y mantener una atmósfera de terror. Oponerse a Hitler era extremadamente peligroso. Luego de analizar las contradicciones acerca de saber lo no sabido, va a concluir que la mayor parte de los alemanes no sabían porque no querían saber, más aún, porque querían no saber. Quien sabía no hablaba, quien no sabía no hacía preguntas, y quienes preguntaban no tenían respuestas. Estos mecanismos también encontraron su expresión en distintos enunciados de las distintas etapas de nuestra historia en un hilo común en su enunciación. Primero, durante el proceso, fue por algo será, algo habrán hecho, de eso no se habla. Proposiciones que funcionaron como un velo, del hecho traumático que daría lugar a la posteridad a las frases «yo no sabía nada», «qué terrible», «qué horror», y más tarde, como ahora por ejemplo, «hay que olvidar», «mirar hacia el futuro». Así, se iba legitimando en el plano social y cultural un accionar ilegal, un genocidio que apuntaba al control social, colocando la figura de los desaparecidos como estrategia por excelencia para lograr ese objetivo. Nadie sabía todo lo que sí sabían, el secreto a voces. A la manera del secreto de familia, se extendía marcando a fuego la conciencia de los argentinos a la hora de develarse la metodología de la represión. Esto fue consecuencia subjetiva del terrorismo de Estado y nos vamos con Los Redondos, la hija del fletero. Muchas gracias.